Buenas noches. Este video es sobre la actividad número 2 de la subcompetencia número 4, que es el análisis de y anhelo del texto Pluralismo Jurídico. Mi nombre es María de Lourdes Arellano, estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, comenzaremos con el video. Según el texto Pluralismo Jurídico de Ianello, el pluralismo jurídico es un modelo que reconoce la existencia de múltiples sistemas normativos dentro de una misma sociedad, incluyendo los sistemas jurídicos estatales y no estatales. Ianello sostiene que estos sistemas normativos coexisten de manera simultánea y pueden estar en conflicto entre sí, lo que puede generar tensiones, desafíos en la aplicación e interpretación del derecho. Desde la perspectiva de Ianello, el pluralismo jurídico es un modelo que permite una mayor inclusión y participación de las diferentes comunidades y grupos sociales en la toma de decisiones que afectan su vida y sus intereses. Al reconocer la existencia de diferentes sistemas normativos, se promueve una mayor diversidad y pluralidad cultural en la sociedad, lo que a su vez fomenta tolerancia y respeto en las diferencias. Ianello también destaca que el pluralismo jurídico puede ser una herramienta para promover la justicia social y la protección de los derechos humanos, especialmente en contextos donde los sistemas normativos estatales no son capaces de garantizar protección y la promoción de los derechos de todas las personas. Sin embargo, Ianello advierte que el pluralismo jurídico también puede presentar desafíos y conflictos en términos de la aplicación y la interpretación del derecho, y es necesario establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas normativos para garantizar la coexistencia pacífica y respetuosa entre ellos. Según el texto, la pluralidad de los grupos vulnerables es un enfoque interdisciplinario de Galván. El pluralismo jurídico es un modelo que reconoce la existencia de múltiples sistemas normativos dentro de una misma sociedad, incluyendo los sistemas jurídicos estatales y no estatales. Los autores destacan que el pluralismo jurídico es especialmente relevante en el contexto de los grupos vulnerables, quienes pueden tener sus propios sistemas normativos y formas de resolución de conflictos. Desde la perspectiva de los autores, el pluralismo jurídico puede ser una herramienta para promover la justicia social y la protección de los derechos humanos en los grupos vulnerables. Al reconocer la existencia de diferentes sistemas normativos, se pueden establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre ellos para garantizar una mayor protección y atención a las necesidades. Los autores también destacan la importancia de respetar los derechos humanos fundamentales y la equidad de los sistemas normativos, y señalan que el pluralismo jurídico no debe utilizarse como excusa para justificar prácticas discriminativas y violatorias de derechos humanos en grupos vulnerables. En el Estado mexicano ha reconocido la diversidad de sistemas normativos que existen en el país, incluyendo los sistemas jurídicos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el pluralismo jurídico en general. De hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la diversidad cultural del país y establece que el Estado tiene una obligación de respetar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo el derecho de preservar y desarrollar sus propias formas de organización social, económica, política y cultural. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen desafíos de implementación en las políticas y programas que reconozcan y respetan la diversidad de sistemas normativos en México. Muchas veces los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas son ignorados o subordinados a los sistemas jurídicos estatales, lo que puede generar conflictos y violación de derechos humanos. En general, podría decirse que el Estado mexicano aún tiene un camino por recorrer en términos de garantizar una efectiva protección y respeto de los sistemas normativos que existen en el país. Los derechos humanos son universales y aplicables a todas las personas, incluyendo a los pueblos indígenas mexicanos. Sin embargo, históricamente los pueblos indígenas han enfrentado diversas formas de discriminación, exclusión, violación de derechos y que ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de su bienestar. En los últimos años se han desarrollado avances importantes en la protección y promoción de los derechos humanos en los pueblos indígenas, como la adopción de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la reforma constitucional del 2001 que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y establece que el derecho a consulta previa, libre e informada.
Sin embargo, aún persisten desafíos en la protección y respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como la falta de acceso a servicios básicos, discriminación, violencia, falta de reconocimiento y respeto a sistemas normativos y culturales. Es importante seguir trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos, garantizando su participación efectiva en toma de decisiones que afecten sus vidas y el respeto del reconocimiento de diversidad cultural y sistemas normativos. En México existen diversos grupos vulnerables que enfrentan situaciones de discriminación y exclusión social, y es necesario trabajar en la garantía de sus derechos sociales para revertir esta situación. Algunos de los derechos sociales de mayor importancia para lograr esto son el derecho a la educación, que es fundamental para garantizar el acceso a oportunidades, desarrollo y mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Derecho a la salud es un derecho humano fundamental y es esencial para el bienestar de los grupos vulnerables. Es necesario garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo atención primaria especializada y el acceso a medicamentos. Derecho a trabajo digno y bien remunerado. Es necesario promover políticas públicas que generen un empleo formal y garanticen a los trabajadores una remuneración justa y adecuada para satisfacer sus necesidades. Derecho a vivienda adecuada. La vivienda es un derecho humano fundamental que es necesario para garantizar los grupos vulnerables. Derecho a un ambiente sano. Es necesario proteger y promover el derecho a un ambiente sano para garantizar la salud y el bienestar de los grupos vulnerables. Estos son algunos derechos sociales de mayor importancia para revertir la situación de los grupos vulnerables en México. Es necesario trabajar en la promoción y garantía de todos los derechos humanos para lograr una sociedad más inclusiva. La desigualdad social que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas en México tiene raíces históricas y estructurales que se remontan a la época de la colonización y continúan en la actualidad. En el caso de las mujeres, la discriminación y la desigualdad se manifiestan en diferentes ámbitos, como el acceso a la educación, participación política, brecha social salarial, la violencia de género, entre otros. La cultura patriarcal y la asignación de roles y estereotipos de género son factores que contribuyen a perpetuar la discriminación y desigualdad en perjuicios de las mujeres, a pesar de que existen avances de la lucha por la igualdad de género en México. En el caso de los pueblos indígenas, la discriminación y la desigualdad se manifiesta en la falta de acceso a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo, tierra y la justicia, así como pérdida de patrimonio cultural y sus lenguas. Los pueblos indígenas han sufrido una larga historia de discriminación y marginación desde la época de la colonización hasta la actualidad. En ambos casos, la discriminación y desigualdad social tiene raíces históricas estructurales que requieren políticas públicas efectivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y eliminación de barreras al acceso de los derechos en las poblaciones. Es necesario trabajar en conjunto para eliminar la discriminación y la igualdad social en todas sus formas para garantizar respeto y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias.